Bueno, buenos días a todos de nuevo y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Ya vamos a dar inicio al espacio, pero primero que todo quería presentarles a Cristian Palacios, nuestro director financiero, quien va a ser nuestro moderador el día de hoy. Cristian, ¿cómo estás? Hola Ana, hola Natalia, hola a todos, buenos días, qué bueno que podemos estar en este espacio que va a estar muy interesante porque vamos a tratar unos aspectos claves, prácticos, para que ustedes puedan empezar a trabajar en todo su proceso de precios de transferencia en estos momentos. Entonces, bienvenidos, todas las preguntas que quieran hacer pueden irlas escribiendo. Ana va a estar muy pendiente a solucionarles a ustedes, eh, a que no se nos escape alguna pregunta y realmente queremos que esto sea un espacio muy interesante para ustedes y que se lleven las mejores herramientas para su cumplimiento en precios de transferencias. Eh, bueno, como vamos a empezar ya, entonces primero queríamos hacer una breve presentación de nuestra compañía, Global GAT. Somos asesores bilingües en soluciones contables, financieras, tributarias. Contamos con más de 15 años de experiencias ofreciendo soluciones en toda la gestión de impuestos, en todo el tema de outsourcing de BPO, nómina, auditoría, revisoría fiscal, consultoría, capacitaciones y otros tipos de servicios que van de la mano de toda esta rama contable y tributaria. Contamos con presencia estratégica en diversos países de América Latina, Europa, Asia, lo que nos ha permitido día a día ir fortaleciendo nuestra capacidad operativa y garantizar una cobertura completa, integral y eficiente a todos nuestros clientes. Y luego de esto quiero presentar a nuestro conferencista de lujo que tenemos el día de hoy. Ella es Natalia Rojas. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Cristian. Bueno, Natalia es economista, es especialista en finanzas, cuenta con más de 16 años de experiencia en todo lo que tiene que ver en materia de precios de transferencia, liderando proyectos para empresas nacionales, grupos regionales de diferentes sectores económicos, especialmente textiles, de hidrocarburos e infraestructura. Ha trabajado en diferentes firmas multinacionales liderando proyectos de planeación tributaria, valoración financiera. Durante más de 5 años consecutivos ha estado a cargo de todo el proceso, liderando todo el proceso de precios de transferencia del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, liderando la formación de profesionales en toda esta área técnica que es súper importante actualmente. Los invitamos, antes de que Natalia siga, nos invitamos a unirse a nuestro canal de WhatsApp para recibir las memorias del encuentro, recibir muchas más información que vamos a estar compartiendo de los próximos eventos que se van a realizar, de formación. Entonces los invitamos a que se puedan unir y puedan estar atentos y enterados de toda la información importante que se viene. Como le mencionaba, tendremos una sesión al final de 10 minutos de preguntas en donde nuestra conferencista va a estar respondiendo a todo lo que ustedes tengan dudas. Entonces es importante que vayan ahí escribiendo. Natalia, bienvenida, gracias por estar acá y vamos a darle inicio entonces a nuestro material. Si quieres, pasemos de diapositiva. Hacia ahí. Siguiente. Entonces, Natalia, para que empecemos, como les mencionaba, vamos a empezar de lo básico, que como les decía parece básico, pero a veces se pierde en el radar y creemos que lo tenemos controlado, pero es de analizar y de tenerlo muy en cuenta. Y quiero empezar con una pregunta que surge en este proceso y es, oiga, mi empresa le compró servicios o mercancía a la casa matriz y tienen todavía la duda, oiga, eso ya me convierte, el simple hecho de yo haber comprado algo a mi casa matriz ya me convierte en un obligado de precios de transferencia solamente por hacer esa transacción. Listo, gracias, Cristian. Pues el ejemplo que tú pones, pues efectivamente es muy común y eso nos lleva a, digamos, como a empezar a discernir y aclarar cuáles son los obligados a presentar digamos, los documentos en precios de transferencia. Entonces, básicamente en la legislación colombiana y casi que en la mayoría de legislaciones alrededor del mundo,
Los obligados a precios de transferencia a conservar este régimen son los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, claramente en el ejemplo que pone esa compañía en Colombia que hace esa compra, pues seguramente su actividad es un contribuyente del impuesto sobre la renta, del régimen ordinario muy seguramente. Tiene un vinculado en el exterior porque está haciendo unas compras a una casa matriz y esa casa matriz seguramente es subcontrolante, es quien toma las decisiones, es quien tiene seguramente la mayoría en la propiedad accionaria de la compañía en Colombia y está ubicada en el exterior. O puede ser que esté en zona franca también. Podemos tener vinculados en zona franca. El concepto de vinculación está detallado en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario y digamos que hay como tres grandes causales de vinculación. Primero es la subordinación, cuando hablamos de matrices y subordinadas filiales, que es como el caso más común y como el ejemplo que pones. El segundo caso más común son las sucursales, porque claramente una sucursal de sociedad extranjera, pues es un bracito de la casa matriz donde se realizan actividades de la casa matriz en Colombia. Entonces, claramente, al ser casi que uno solo, pues hay vinculación. Y hay otro tipo de vinculaciones que son más específicas, que hacen referencia a relaciones entre familiares, por ejemplo. Entonces pueden haber un par de hermanos, un par de esposos que tengan, digamos, empresas que tengan propiedad de más del 50% en compañías ubicadas en Colombia y en el exterior. Entonces, si con mi esposo tengo una empresa en Estados Unidos y ambos compartimos más del 50% de la propiedad en esas compañías, esas operaciones que realicen esas compañías, pues deberán someterse al análisis de precios de transferencia. Y otro caso muy común de vinculación que vemos en Colombia es que podemos ser subordinadas de una misma matriz. Por ejemplo, puedo tener una casa matriz en UK, en Reino Unido o en Estados Unidos, y puedo tener una hermanita en la región andina, en Ecuador o Perú, con la que yo hago las transacciones, pero al final del día compartimos, por decirlo así, nuestra misma mamá, por decirlo de cierta forma más práctica. Entonces, y ese caso en realidad es bastante común en Colombia. Y también puedo tener esos vinculados en el exterior o en zona franca. ¿Y por qué en zona franca? Porque en zona franca tenemos una tarifa de renta diferente. Entonces ahí podemos tener digamos, de pronto la tentación a manipular esos precios para de algún modo afectar la declaración de renta. Y la otra causal o la otra condición es haber realizado operaciones con esos vinculados. Porque, por ejemplo, pueden haber empresas del exterior que tengan inversiones en Colombia, pero simplemente se limiten a recibir dividendos, pero los dividendos tienen un proceso de tributación, ya han pagado impuestos, entonces no necesitan, digamos, ser sometidos a ese control, porque, digamos, ya es el resultado de la operación, si te fue bien o no te fue tan bien, ya es otro asunto, pero ya tributaron lo que tenían que tributar. Mientras que los servicios, las compras, pues eso sí tiene una injerencia diferente en la renta de las sociedades. Y también hay un punto bien importante y es realizar operaciones con jurisdicciones no cooperantes o lo que antes llamábamos paraísos fiscales. Entonces, un caso muy común es Trinidad y Tobago, también, por ejemplo, Qatar, por ejemplo, todavía por ahí está Kuwait, están las Bahamas. Entonces, cuando se hacen operaciones con estas jurisdicciones, así no tengamos ninguna relación de accionistas o de algún control, pues ahí tenemos que también atender las obligaciones de precios de transferencia. Y hay otra digamos, condición, o mejor dicho, hay otra situación que se nos suele pasar por alto, y es que en Colombia nosotros tenemos unos regímenes tributarios, digamos, especiales por ciertos beneficios tributarios que están establecidos en las zonas más afectadas del conflicto, las ZOMAC, y las zonas especiales sociales económicas. ¿Qué sucede en estas zonas? Ahí hay unos beneficios de renta exenta. Y para las compañías que están localizadas en esas zonas, existe la obligación sustancial de, ok, usted puede operar en estas zonas,
puede desarrollar su actividad generadora de renta y esa renta va a ser exenta siempre y cuando usted cumpla unos requisitos. Uno de esos requisitos es que si esas empresas que están allí localizadas, por ejemplo, un caso muy relevante de cese es Armenia y el eje cafetero por todo el tema de el terremoto del eje cafetero. Ya son beneficios que ya están, digamos, se están marchitando, pero en ese caso, estas empresas tienen una renta exenta. Si estas empresas que están allí tienen unas operaciones con vinculados que están, por ejemplo, en Bogotá, Cali, Medellín, que no son SOMAC, no son zonas especiales sociales económicas, pues esas operaciones tienen que conservar las normas de precios de transferencia. No les va a tocar presentar la declaración ni todo lo que vamos a presentar en septiembre, pero sí tienen que vigilar esos precios, esos márgenes, porque la DIAN en algún momento puede entrar a revisar y poner, digamos, cuestionar ese beneficio tributario si no cumplí con esa condición. Entonces, ojo con eso, con la SOMAC y la CESE, porque se nos suele pasar por alto. Entonces, ahí con ese ejemplo de la compra a la matriz que tú ponías, pues claramente tenemos una obligación de precios de transferencia en el que efectivamente puede que si es un monto no muy material, no tengamos que hacer informe local, pero sí tenemos que por lo menos informarla. Y pues hay también unos topes, digamos, y unos umbrales para, digamos, para esas obligaciones. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y mira que con lo que tú acabas de responder, aclaras puntos muy importantes. Uno de ellos son, bueno, que son las operaciones con vinculados, que yo creo que ahí es donde partimos mucho y es donde creo que donde la norma a veces también debe analizarse un poco más al detalle y también con base cuándo nace la obligación y qué operaciones cuentan. Y de ahí también, digamos que yo lo puedo decir así, como que se rompe ese mito, porque también hay algunas compañías como que tienen de pronto ese temor, oiga, internacionalizar mi empresa es estar obligado a precios de transferencia, otra obligación más, otro procedimiento más, entonces se limitan de pronto a internacionalizar sus servicios, sus productos, precisamente por eso, pero con base a esto tenemos que tener presente que no a todas les aplica, pero que debe ser un análisis muy particular. Y partiendo de eso, que ya viene el complemento importante también, y es que pasa muchas veces que en precios de transferencia se está reunido el equipo y empieza el gerente a escuchar, ¿no? Que el tope de patrimonio, que será que es que superamos el tope de ventas, de ingresos, que superamos los pasivos, que superamos diferentes rubros de nuestros estados financieros, pero es importante definir esos topes y a qué partidas realmente debemos nosotros hacer el seguimiento para poder entrar en este régimen de precios de transferencia. Sí, el tema de la internacionalización puede asustar por esas obligaciones que surgen, pero pues si yo desarrollo mis operaciones con independientes, pues digamos no hay lío, pero bueno, si tengo clientes en paraísos fiscales, pues sí me toca tener más cuidado, pero pues inevitablemente cuando hay estos temas de crecimiento y expansión donde tengo que invertir y tener una presencia ya, digamos, más directa en otras jurisdicciones, pues inevitablemente tengo que también hacerme cargo de estos problemas. Son los dolores de crecer en todos los negocios. Entonces, cuando, digamos, tengo ya, digamos, como la conciencia de mis operaciones en el exterior y tengo también presente que tengo presencia como tal en una sociedad o un establecimiento permanente en otra jurisdicción, pues yo debo revisar mis operaciones y debo revisar la información a cierre del año para mirar formalmente a qué estoy obligado, porque pues pueden ser compañías muy pequeñas que de pronto no necesariamente no tengan que cumplir estrictamente con todos los documentos que exige la norma. Entonces, pero inicialmente hay que revisar estados financieros, la declaración de renta, mirar cómo tenemos nuestros ingresos brutos y nuestro patrimonio bruto. Entonces, si yo supero las 61.000 VTs, que para el 2025 eran 3.037 millones en ingresos brutos, o el patrimonio bruto me supera las 100.000 VTs, que son 4.979 millones de pesos aproximadamente, pues claramente yo debo, por lo menos sé que debo presentar una declaración. Si sé que tengo mis vinculados en el exterior o que hice alguna
que tengo, sí, básicamente, o en zona franca, debo revisar estos dos topes y si supero alguno de los dos, pues ya. Usualmente, la mayoría de las compañías, el que primero superan es el del patrimonio bruto, porque los activos siempre suelen ser, pues a veces en varias etapas de los negocios, a veces los activos son más grandes que las ventas. Entonces, eso nos lleva en primera medida a la declaración. Posteriormente, si yo sé que he hecho operaciones vinculados en el exterior, tengo que revisar cuál es el monto o el tipo de operación y el acumulado durante el año. Entonces, puede ser que yo haya hecho muchas cosas, un servicio, puede que haya vendido algo, haya comprado algo, y de pronto en el acumulado no me van a sumar más. De pronto yo si las sumo los tres tipos de operación, me suman 1.000 millones de pesos. Entonces, en ese caso, no tengo que hacer informe, pero sí declararla, sí declarar en un rengloncito mi venta, en otro rengloncito si pagué un servicio y en otro rengloncito si compré algún inventario. Pero cuando ya reviso a detalle, de pronto con medios magnéticos, que es como digamos que es una medida muy sana entrar a revisar medios magnéticos que estoy reportando con el exterior, allí yo me doy cuenta que de pronto mis compras, solamente la operación de compra de inventarios fue de 3.000 millones. Y cuando lo comparo con los 45.000 VTs del 2025, que son 2.240, pues claramente ya me marca la obligación no solo de la declaración, sino también del informe local, que el informe local tiene unas exigencias bastante importantes, porque en ese informe local es donde yo le demuestro a la DIAN que no estoy manipulando mis precios, que no estoy haciendo, que mediante esa operación, si por ejemplo es una compra de inventario, yo no estoy utilizando esa operación para encarecer mis costos y de esta forma reducir mi base gravable de renta. Y eso tiene pues unas exigencias técnicas que están en la norma y que tienen pues un detalle más, digamos, más específico. Pero en primera medida, si soy consciente de que hice esas compras por 3.000 millones, por ejemplo, pues claramente debo hacer el informe. ¿Listo? Entonces, ¿y qué nos pasa con los paraísos fiscales? Con los paraísos fiscales ese tope es más estricto porque el tope son 10.000 VTs. Entonces 10.000 VTs pues son casi 500 millones de pesos y eso pues es poquito. Entonces podemos pensar de pronto en algún comerciante, de pronto algún prestador de algún servicio que haya hecho algún servicio especial, un contrato con Trinidad y Tobago, porque allí es un paraíso fiscal que recibe mucho servicio desde Colombia. Entonces, por temas de construcción sobre todo. Entonces, claramente una empresa que así no tenga una inversión directa ya por el hecho de haber prestado servicios, haber hecho alguna consultoría allí, pues deberá presentar su informe de precios de transferencia y la declaración. Entonces, ese tema hay que revisarlo con cuidado. Entonces, ahí digamos que una buena práctica es revisar los medios magnéticos que estamos reportando en el exterior, si hay algo vinculados y con paraísos fiscales. Y, Súper. y el informe Cuéntanos. maestro, que es un informe más, ¿cómo decirlo? Más general, es como una radiografía del grupo multinacional. Solo le corresponde a aquellas empresas que presentan informe local y además hacen parte de un grupo multinacional que consolida estados financieros y que tienen operaciones en diferentes jurisdicciones y consolidan información financiera. Entonces, este tema usualmente lo prepara la casa matriz, lo podemos presentar en inglés. Usualmente de ahí no, digamos que en esos informes maestros no son tan técnicos como los informes locales, no me van a sacar un ajuste en renta de un informe maestro, pero formalmente sí tiene unas implicaciones si yo lo presento tarde o no lo presento. Entonces ahí hay que tener cuidado porque esa obligación del informe maestro es casi que responsabilidad del contribuyente determinarla, ¿no? No, la administración tributaria no, digamos, no se suele mucho meter a exigirla, pero si yo le digo que sí la tengo que hacer, tengo que cumplirla. ¿Listo? Y el informe país por país ya es algo muy específico para grandes grupos multinacionales. Es como un resumencito en Excel de toda la operación, de todo el grupo
empleados, ingresos, impuestos generados, utilidades. Digamos, es un informe muy chévere a nivel macro, pero solamente para los grupos que generan 800, aproximadamente 850 millones de dólares en ingresos. Son los grandes grupos multinacionales que son los que, pues digamos, pensemos en por ejemplo, en Colombia, pensemos en un Éxito, pensemos en un Cementos Argos, en un Bancolombia, por ejemplo. Ya alrededor del mundo podemos pensar en un Starbucks, en estas grandes tecnológicas son las que preparan este tipo de informes. Aquí en Colombia creo que solo son como 8 o 9 compañías y se presenta por eso en diciembre y es, digamos, hace parte de una información muy específica, pero ahí está también. De acuerdo, gracias Natalia. ¿Y nos puedes recordar más o menos hasta cuándo serían los vencimientos de en este año? Eso va durante todo el mes de septiembre, ¿cierto? Entre el 9 y el 22 de septiembre, dependiendo del último dígito del NIT. Y pues Ok. aquí valga la cuña, hace casi un mes la DIAN habilitó el prevalidador. Entonces Qué ya bueno. nosotros ya hemos presentado unas cuantas declaraciones. Entonces, si ya, digamos, ustedes conocen que tienen que solo tienen que presentar la declaración o ya tienen claro lo que tienen que hacer el informe, pueden, digamos, ir adelantando ese proceso porque la verdad, este año la administración tributaria fue muy generosa en el tiempo en el que facilitó el prevalidador para presentar. Y eso ayuda mucho porque mientras se va acercando, a medida que se va acercando la fecha, el sistema puede presentar problemas. Entonces, ahí sí, el mes de septiembre puede ser, digamos, un poquito complejo. De acuerdo, o sea, aquí el mensaje es no dejarnos coger la tarde y Ujú. hacerlo todo con calma, como para que no tengamos esas contingencias y estemos tranquilos en materia de precios de transferencia. Y Natalia, tú mencionabas ya, vamos a entrar en un término que es súper interesante de desarrollar y que algunas veces algunas personas, y es un error común, lo toman muy interpretativo, y es el principio de plena competencia, porque tú mencionabas ya Ujú. todo el tema de política de cost, de precios, el control a las transacciones entre los vinculados o entre compañías ubicadas en jurisdicciones no cooperantes. Entonces, algo que normalmente es un ejemplo también que de la vida real, como decimos así, es que a veces se reúne y dice, no, mira, es que yo tengo transacciones con mi casa matriz o con mi vinculado, pero nosotros acordamos siempre que se factura a costo y que no exista una utilidad, porque como es del mismo grupo, pues todo queda en el grupo y pues ahí hay por qué existiría una obligación de precios de transferencias. Entonces, vamos a darle claridad a este término y a que podamos ver realmente las implicaciones en materia de precios de transferencia con el tema de los precios. Ujú. Bueno, digamos que ese es el corazón del cumplimiento de precios de transferencia. Entonces, ese es como el principio que se debe tener en cuenta para todas las obligaciones, incluso desde el momento en que se conciben digamos, las operaciones entre vinculados, uno debe tener presente ese principio. Y ese principio básicamente me indica, y en nuestra legislación está en el 260 rayados del Estatuto Tributario, ese principio lo que me obliga es que para efectos del impuesto sobre la renta, ojo, porque solo tiene efectos en renta, determinar para efectos del impuesto sobre la renta ingresos ordinarios, extraordinarios, costos y deducciones activos y pasivos, considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubiesen utilizado en operaciones comparables entre independientes. Esto supone unos retos porque claramente entre grupos multinacionales podemos tener la tentación, lo que tú mencionabas, de que no nos cobremos tanto porque pues igual queda en familia, por decirlo así. Pero, ¿qué sucede? Allí digamos, lo que hay que revisar es la pregunta que uno se tiene que hacer cuando hace una operación con vinculados es, ¿esto lo harían independientes? ¿Estas condiciones las aceptarían independientes? Un ejemplo, digamos, muy común, los préstamos. Cuando cualquiera de nosotros o una empresa necesita dinero y necesita financiarse, ¿qué hace?
va al banco. Y el banco, ¿qué dice? Mira, listo, yo le puedo prestar, pero le voy a pedir, en el caso de las personas nos piden declaración de renta, que la carta laboral, que cuántos años tenemos, que estado civil, que si tenemos activos, etcétera, ¿verdad? Y para las empresas nos piden, ¿no?, que los estados financieros, que el certificado de cámara, que las proyecciones, que si demás, que para qué lo necesita todo este rollo. Y después de eso el banco hace una evaluación de nuestro perfil de riesgo y dice, mire, esta persona de pronto es muy joven, no tiene vida crediticia o no tiene un trabajo estable, entonces de pronto no le puedo prestar, o si le presto es con una tasa un poquito más alta. Si ustedes se fijan en las tasas de interés del sistema financiero colombiano, las tasas de financiación de microcréditos son muy altas, son más altas, precisamente por el tipo de personas que suelen acudir a ese tipo de créditos, que son más informales, precisamente por eso, por el riesgo. Y lo mismo las empresas. Cuando es una empresa que tiene los megaestados financieros, tiene todos unos activos fijos, respaldos, pues seguramente la tasa va a ser más favorable, ¿sí? Pero si es una empresa que hasta ahora está arrancando, que de pronto no tiene tanto respaldo, va a ser un poco más costoso o hasta de pronto no le dan el préstamo. Pero ¿qué pasa con las multinacionales? Las multinacionales, la casa matriz colombiana, viene su hijita, la filial de Perú, y le pide dinero y la casa matriz le pasa este dinero sin cobrarle ningún interés. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Entre independientes eso es válido? Probablemente no, por lo que acabamos de describir, porque cuando vamos al sistema financiero, no nos van a prestar plata gratis. Entonces, si en el mercado real, en un mercado competitivo financiero, no me prestan plata gratis, ¿por qué entre vinculados yo sí debería? ¿O cómo lo justifico? Entonces, ahí lo que va a pasar es que, claro, la casa matriz colombiana hizo ese préstamo, no cobró los intereses y puede la administración tributaria llegar y alegar y decir, bueno, ¿y ese ingreso dónde está? Al menos usted tuvo que haber hecho un análisis de riesgo de ese deudor y cobrar una tasa de interés de mercado, etcétera. Si usted no hizo eso y no lo cobró, y usualmente esas revisiones son a posteriori, un buen tiempo después de presentada la renta, pues nos va a pedir devolvernos, ajustar la renta, incrementar ingresos, corregir, aplicar una sanción, mayor impuesto, intereses a cargo, etcétera. ¿Ven? Puede ser muy costoso. Las glosas en precios de transferencia, por el tiempo de fiscalización, por el tipo de operaciones que se manejan, pueden llegar a ser de 10 veces más grandes que las glosas que se discuten en otros temas de renta en la administración tributaria. Por eso es tan delicado. Entonces, el punto es, cuando tengamos una operación con vinculados, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿esto lo habrían aceptado independientes? ¿Un servicio gratis? ¿Una operación de venta de inventarios solamente a costo sin ningún margen? Claro, hay algunos casos en los que, bueno, es que yo no hice nada, simplemente estoy reembolsando un gasto de viaje, listo, yo no solo estoy reembolsando y ya, no hay que aplicar ningún margen, no es necesario. Pero hay otros casos como el del financiamiento, que yo vendo algo que manufacturé y se lo estoy vendiendo sin un margen adecuado, o estoy prestando servicios gratis. Entonces, digamos, como perdónenme un segundo que se me da. Listo. Entonces, allí es donde, digamos, son los riesgos más graves, como omitir ese análisis en las operaciones con vinculados. Entonces, siempre que tengamos esas operaciones, es preguntarse si un independiente habría aceptado lo mismo. Y el reto está en demostrar eso de manera técnica en la documentación comprobatoria, demostrar que sí respetamos ese principio. Gracias, Natalia. Y mira que, y de acuerdo a eso, se me viene a la cabeza lo que a veces uno se encuentra y es que en este tema y más cuando se hacen estas transacciones con los vinculados, nos hemos encontrado
a empresas filiales acá en Colombia donde dicen, venga, sí, yo entiendo que en Colombia se debe cumplir con este régimen de precios de transferencia, que se debe, con toda la normativa específica y todo eso, pero lo que pasa es que casa matriz eh, es la que pone el precio o es la que dice se vende así y así. Entonces, pues yo no hago nada porque, pues bueno, es una indicación de casa matriz y yo hago caso. Entonces, Sí. digamos que Natalia, dentro, digamos, como en materia de buenas prácticas, ¿cómo crees tú que debemos enfrentarnos a esta situación? Porque es una directriz del más duro de todos y pues nos pasa que tenemos que, no, es que no podemos cambiarle, le estamos diciendo que se debe transar a este costo, que según esto, pero igual la casa matriz me insiste que debe ser a este precio y que no puede cambiar y alineado con eso, las implicaciones, ya digamos que alineado con eso pasar a las implicaciones ya desde el foco de fiscalización que tiene la DIAN precisamente partiendo de este tipo de situaciones. Ajá. Bueno, sí, es un poco complejo porque muchas veces el poder de negociación que tienen nuestras casas matrices nos lleva de pronto a correr riesgos importantes en Colombia. Y otro tema que ayer revisando otra, digamos, en este momento, bueno, un paréntesis. Antes, digamos que los temas de precios de transferencia son regidos a nivel internacional por la OCDE. La OCDE hace mes y medio generó un documento de discusión para revisar el capítulo de las guías de la OCDE de precios específicamente sobre servicios. ¿Y por qué sobre servicios? Porque los servicios, en el caso de Colombia, por ejemplo, son muy materiales, son difíciles y son un foco de fiscalización importante. Y son ese típico caso, como lo mencionas tú, Cristian, de operaciones que en la casa matriz te manda la factura y tú, pues, bueno, listo, ya. Y tú no sabes, bueno, ¿y eso de dónde salió, de dónde me están cobrando? Porque me toca pagarle, bueno, ya, y pues yo miro y bueno, me lo tomo como deducible, pero si no tengo más soporte, pues estoy corriendo un riesgo innecesario. Y dentro de esa revisión hay una, digamos, como una petición también como de simplificar, hay unas operaciones que no deberían requerir tanta documentación por la materialidad, por el tipo de servicio que es. Entonces, cerrando digamos, como ese pequeño paréntesis, a lo que voy es que en Colombia tenemos no estamos alineados con la percepción que tienen nuestras casas matrices. Por ejemplo, muchas de nuestras casas matrices están ubicadas en Europa y en Europa tienen varios enfoques simplificados para analizar este tipo de operaciones o, digamos, no son tan formalistas. Si ya se meten en una investigación de fondo, son con valores realmente muy importantes y por temas en realidad de fondo, no porque usted presentó tarde o porque no le cruzó el medio magnético con la declaración, sino en realidad por temas muy, digamos, ya que sí denotan una ilusión y un tema complejo. ¿Listo? O un método mal aplicado, digamos ya a un nivel más complejo en la investigación. ¿Qué pasa entonces en Colombia? En Colombia la puerta a las fiscalizaciones suele venir por ese tipo de cosas, o esta operación me llegó y yo no le puedo decir que no a mi casa matriz, pero ahí está en la renta, o esta factura la tuve que registrar el 31 de diciembre y pues después miro cómo la sustento, pero cuando me doy cuenta resulta que eso corresponde a un tema que tal vez pues no me benefició, yo no tenía claro que yo hacía parte de un acuerdo de un acuerdo del grupo multinacional y me toca responder por eso. Entonces falta una alineación bastante importante y de pronto que de pronto nuestros controllers o los CFOs de las casas matrices sean un poquito más de pronto conscientes de digamos, de nuestra idiosincrasia tributaria, donde somos muy formalistas y donde puede que hayan cosas que sí tengan explicación. Por ejemplo, empresas que están arrancando con primer año con pérdidas. Entonces ahí hay que tener todo un bagaje, toda una documentación para explicar esto a la administración. O hay situaciones de mercado que me afectan, la escasez de un insumo. Preciso, yo quería producir X cantidad de lotes de cristalería
y se me acabó el silicio. El silicio es la materia prima del vidrio. Y esto hace parte de una sentencia de la vida real. Y explicar eso, pues para los CFOs o los controllers de afuera, para ellos puede ser muy normal y puede ser, pues es que es claro, o sea, no hay insumo, todo se encarece, pues perdí. Ya, eso pasa en cualquier mercado. Pero para la administración tributaria eso es un poco más difícil. Igual ellos tienen que desarrollar su actividad de fiscalización. Entonces eso lleva a procesos muy engorrosos que pueden durar hasta 15 años hasta conocer la última decisión en Consejo de Estado. Porque, querida audiencia, la DIAN rara vez cambia de posición mientras tenga estas investigaciones, inclusive presentándole muchos argumentos, infortunadamente. Entonces, ahí, digamos que sí cuando tengamos ese tipo de operaciones con el exterior que no tienen de pronto como un sustento o que de pronto la casa matriz no me dé tanta explicación, sí es importante ponerle y exponer los riesgos locales de, mire, si yo no tengo la explicación de esto, puedo estar expuesto a unas sanciones que son bastante costosas, desconocimiento de costos y gastos y un proceso legal. Si yo decido discutir, es un proceso que puede ser muy largo y costoso. Entonces ahí creo que sí es importante como tener esa salvaguarda frente a las casas matrices. Ahora, los focos de fiscalización. Cuando tenemos saldos a favor digamos, bastante importantes, este es un tema que llama bastante la atención porque se entra a cuestionar la legitimidad de ese saldo a favor. Si de pronto bueno, de pronto a veces es por las retenciones que por la diferencia pues me genera saldo a favor, pero en otros casos pues sí empiezan a mirar, bueno, si hubo una pérdida, la renta líquida de pronto no fue tan grande, ¿qué hay detrás de eso? De pronto los costos no son, tengo unos costos convinculados que no son, y a través de una fiscalización me pueden tumbar ese saldo a favor o disminuirlo. Cuando tenemos alto endeudamiento frente a resultados negativos, o sea, si somos empresas que tenemos unos resultados muy malitos y aún así me sigo endeudando y asumiendo unos gastos financieros, eso se puede interpretar como un anticipo de utilidades que no me está generando dividendos, pero sí intereses por otro lado. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, en el mercado normal, una empresa que esté con tan malos resultados, si le siguen soltando dinero, no necesitará más bien una inyección de capital. Entonces, eso también es otro riesgo. Operaciones con paraísos fiscales sigue siendo un tema. Por ejemplo, hay algunas jurisdicciones, por ejemplo, en algún momento se veía con malos ojos operaciones con Panamá. Hoy en día no tanto, y Panamá no es como tal un paraíso fiscal, pero sí se le pone mucho cuidado a operaciones bastante importantes con paraísos fiscales. Y en la documentación comprobatoria, si yo tengo operaciones con paraísos fiscales, si hay vinculados, me piden mucha información de ese vinculado al que yo le estoy pagando. ¿Qué es lo que hace? De alguna manera para demostrar que no es una empresa de papel, que yo no estoy pagando allá simplemente una oficina o una representante, sino que ya en realidad hay una actividad económica y me están vendiendo algo, un servicio o un bien concreto. Reestructuración de negocios, cuando yo paso de pronto de ser manufacturero a distribuidor, que eso puede pasar, la casa matriz un día decir, mire, ya la operación en Colombia no me funciona como manufacturero, yo prefiero producir acá y venderle y que allá distribuyan. Ok, lo podemos hacer, pero eso tiene unos requisitos. Pues porque claro, le van a quitar funciones, le van a cambiar algunos riesgos y remuneraciones a la de Colombia y eso tiene unas consecuencias y deberían recompensarla por eso. Porque claro, le van a afectar en sus ingresos. Entonces no es simplemente, listo, usted a partir de mañana es distribuidor. Bueno, ¿y cómo me vas a compensar? Debo tener una remuneración de salida. Entonces, si eso no se le pone cuidado, la DIAN puede entrar a exigir ese ajuste como vía ingreso en la renta. Los pagos significativos por servicios administrativos, miren, y ahí la otra cuña. Para el tema de servicios se necesita otro espacio igual como este, porque tiene mucho detalle. Te podemos tener servicios, hay cosas de servicios que no deberían cobrarnos las casas matrices y aún así no lo cobran.
Hay otros servicios que se duplican y no debería ser, si son duplicados, yo no me los puedo tomar como deducibles. Hay otras actividades de accionista que, digamos, mi casa matriz no me puede cobrar por lo que se gastan armando una junta directiva en Nueva York para conseguir plata. No, eso no me lo pueden cobrar a mí, pero a veces lo hacen. Hay otros servicios que no necesariamente tienen que tener un margen, hay otros que sí deben tener un margen y que, ok, debería ser un 5%, o ojo que no debería ser del 5%, debería ser más porque es un servicio de mayor valor, valor agregado dentro de la cadena. Entonces, esto de servicios, esto necesita otra charla, les cuento. Entonces, ahí sí sería bueno otro espacio después. Pero en este tema y la fiscalización de servicios, créanme, es muy engorrosa por la documentación que piden. Y pagos por asistencia técnica, sigue también un poco la misma lógica de los servicios, sobre todo porque en asistencias técnicas se cuestiona mucho por qué todos los años la misma asistencia técnica, si se supone que es transmisión de conocimiento, usted 10 años pagando la misma asistencia técnica y no ha aprendido. Entonces, así me lo han preguntado los de la DIAN. Entonces, operaciones con zona franca. Hay unos programas de fiscalización específicos en zona franca, donde efectivamente sí hay unos sectores específicos de logística, en algunos casos donde sí se enfocan mucho en eso, porque estos servicios pueden tener algunas complejidades. Y los pagos por regalías. Yo creo, y yo creo que todos desde el 2020, y más ahora desde con el auge de la economía, de la inteligencia artificial, la creación del valor en la economía del futuro se está basando en la economía digital, en aquellas cosas que no podemos ver, en los intangibles, en softwares, en datos, en patentes, know-how, etcétera. Y eso es lo que al final del día muy seguramente le va a dar mucho valor a muchas cosas, medicamentos, invenciones, procesos, etcétera. Entonces, entre los grupos multinacionales, para poder usar eso, pues debo pagar una regalía para poder explotar eso, o las marcas, los nombres, todo eso. Esto cada vez más va generando mayores costos o también mayores ingresos, porque en Colombia también hay unos sectores de tecnología que han creado muchas cosas. Entonces, esto es una importante fuente de tributación y que cada vez va a tener más revisión, y también necesitaría otra sesión aparte porque tiene muchas particularidades. Pero entonces, si ustedes tienen un pago de regalía, ojo, no puede ser de un activo intangible desarrollado en Colombia. Si yo desarrollé un activo intangible en Colombia, se lo llevaron, y estoy pagándole una regalía al exterior, eso no me lo van a dejar deducir. Yo tengo que tener claro si hay un intangible desarrollado en Colombia, quién lo desarrolló, quién lo protege, quién tiene registrada esa marca o esa patente, quién lo explota. Que pronto en Colombia fuimos los desarrolladores y deberíamos cobrarle algo al exterior por usar esa marca o ese proceso, lo que sea. Esto también tiene sus compliques, pero ojo, los pagos con regalías son bien delicados, además de los requisitos del registro de contrato y estos temas formales que tenemos en Colombia. Pero más allá de eso, es el valor económico que esto tiene y cómo se gestiona. Entonces, muchas veces no le ponemos cuidado. Los contratos de pronto de las regalías son muy vagos. Entonces, eso no te aguanta una fiscalización. Listo. Creo que eso sería, sí, son como los... De acuerdo, Natalia. No, digamos que con base a todos esos focos que tú estás colocando ahí, pues sale gran material para uno empezar a identificar esas buenas prácticas de precios de transferencia, y no sobre todo no esas prácticas, esas buenas prácticas, digamos, eh, actuales o que se implementen ahora, sino también empezarlas a hacer de forma preventiva, porque es que no debemos esperar a que llegue septiembre, julio o agosto con toda su fiesta de precios de transferencia, sino empezar de forma a implementar esas buenas prácticas de forma preventiva. Y después de esto, ya hablando de fiscalización, pasamos a un tema que es que desafortunadamente en algunos casos motiva a las personas a ponerse juicioso con estos, a ponerse al pie de eso y empezar a estudiarlo, empezar digamos que a
a incluirlo dentro de ese plan, esa planeación tributaria dentro de las compañías año a año, y es nuestro régimen sancionatorio. Y digamos que en este régimen de todo sancionatorio me llega a la cabeza un caso, y es que a veces algunos contribuyentes en el desconocimiento de la norma dicen, no, pero esto es una declaración informativa, no estoy pagando impuesto. A veces los rubros pueden ser de menor cuantía, entonces pues yo simplemente corrijo y no pasa nada. O en algún momento escuchamos este comentario un poco más interesante, lo llamo yo, porque decía, no, pero es que yo porque si presento precios de transferencia en septiembre y mi declaración de renta la presento entre abril, mayo, entonces pues yo por qué voy a tener que corregir mi declaración de renta con estudio que estoy haciendo posterior a la presentación de la declaración. Entonces, eso debe ser un proceso simplemente documental para la DIAN, pero no creo que tenga implicaciones monetarias o pecuniarias que me lleguen a aplicar este régimen sancionatorio. Entonces, cuéntanos frente a esa situación, cómo debemos, qué debemos conocer así en manera general y cómo debemos actuar también para prevenir esto. Ujú. Mira, digamos que en precios de transferencia tenemos una obligación sustancial, que fue básicamente la que vimos acá, perdón, ahí, que fue cumplir el principio de plena competencia. Esa es mi obligación sustancial. Que mi renta, pues si yo tengo esas operaciones, las operaciones cumplan el principio de plena competencia. Digamos, eso lo deben hacer todos los contribuyentes de renta, listo, sin importar, listo. Si yo no cumplo con esto, ahí pasa lo que tú dices, tengo que corregir la renta. Si yo efectivamente me doy cuenta que no cobré este servicio, estoy pagando una tasa de interés altísima, tengo que bajarme los gastos, eso lo tengo que hacer. Si yo detecto eso antes de presentar la renta, fantástico, porque bueno, listo, tengo que aumentar mis ingresos, disminuir mis costos y bien. Pero usualmente nos damos cuenta en julio, agosto, en el mejor de los casos, cuando la renta fue presentada en abril. Por eso, en este momento, cuando ya estamos en agosto prácticamente, lo que toca entrar a mirar es cómo vamos a cerrar el 2026. Y que la provisión de renta, si hay alguna cosita, algún tema que vamos a facturar, pues se puede hacer con tiempo. Esa, digamos que en términos sustanciales, tengo unas sanciones, o sea, mis sanciones van en vía de, tengo que corregir la renta, mayor impuesto, intereses de mora, si hay mayor impuesto. Y cuando la cosa se pone más interesante, cuando llega la DIAN, me puede asignar otra sanción, inexactitud. Yo puedo tener una sanción por inexactitud por presentar un estudio sobre una declaración de renta con unos costos y gastos que no eran de mercado. Entonces también tengo una sanción por inexactitud. Y si a eso le sumamos que en ese proceso la DIAN me dice, oiga, es que su renta no era esa, su saldo a favor no era ese y usted lo pidió hace como 3 años porque esto, como ya les dije, se demora. Entonces, y usted pide un saldo a favor sobre esa renta que no era correcto. Entonces, tienes una sanción por inexactitud. Y como pediste el saldo a favor, tienes una sanción por devolución improcedente. Más los intereses en mora que salgan dependiendo del tiempo que haya pasado entre una cosa y la otra. Entonces, esto es bastante caro. Por eso les decía lo de las 10 veces, lo del tamaño, lo del término comparativo. Eso en el orden sustancial. Entonces, sustancialmente, sí, o sea, y la DIAN tiene los contribuyentes de precios de transferencia tienen una firmeza de la declaración de renta de 5 años. No importa si hubo saldo a favor, si son 5 años. Lo único es que tengas beneficio de auditoría. Si tienes beneficio de auditoría y no estás en zona franca, se te cierra antes. Pero el resto son 5 años en los que te pueden llegar a revisar. Y créame, lo he visto, pero si en un mes se me vencía, lo siento, te acaba de llegar un requerimiento especial. Ha pasado. Entonces, y en el requerimiento va la inexactitud, la devolución improcedente, todo el rosario. Todo esto. Listo. Eso por el lado sustancial. Por el lado formal, nosotros somos de las pocas legislaciones yo diría que en la región, que lo tenemos tan detallado. Porque si ustedes van a otros países,
donde no dice, no, mire, se me fue tarde la declaración de precios. Ah, bueno, listo, preséntala mañana y no pasa nada. Y no, ¿en serio? Y sí, no te sancionan automáticamente, te dicen, no, mira, te sancionan si pasan 3 meses y tú no has hecho nada y no has presentado la declaración. E incluso, por ejemplo, en Perú te escriben, dice, te pasa como un mes después desde que se te pasó la fecha, diciéndote, mira, presenta la declaración, como te faltó presentarme el estudio. Tienes 20 días para presentármelo. Ah, bueno, entonces uno va y lo presenta y no te cobran. Pero bueno, claro que Perú tiene, o sea, Perú tiene una fiscalización más de fondo y eso me parece chévere. Pero en los temas formales, digamos que es más amable. En cambio, nosotros sí tenemos esto muy discriminado por tipo de obligación formal y por tipo de conducta sancionable. ¿Mm? Y estas son de las sanciones más caras que tiene el estatuto tributario. De pronto, lo que podemos hacer es un poco complementar con esos topes, pero el tope máximo de la sanción por no presentar la declaración, el informe de precios de transferencia son 20.000 VTs, que con la VT actual, esos son 1.000 millones de pesos mal contados. Sí, y eso más o menos así, pasaron 2 años y yo no hice nada, siendo muy, sí, pero como está basado en el monto de operaciones de las compañías, pues esto puede ser altísimo. Entonces tengo ese tope y compañías que lo superan. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces puedo tener una sanción por extemporaneidad, inconsistencia, omisión. Yo puedo reducirme al 50% las inconsistencias y la omisión de información. Yo puedo reducirlas voluntariamente, decir, oiga, me di cuenta que en medios presenté esto y en el informe local presenté esto, puedo corregir y reducirme al 50%, lo puedo hacer. Pues no es lo ideal, pero digamos que sí tenemos alrededor de 3 años en los que podemos revisar estas obligaciones formales y corregir voluntariamente. Entonces, también es una opción porque de pronto, si tenemos algún pecado ahí, es bueno revisar como esas ventanas de tiempo para mirar si tenemos que hacer alguna corrección. Entonces, como les digo, estas sanciones son muy costosas y están basadas en el monto de las operaciones que se reportan, que se documentan. Entonces, por eso no, digamos que estar muy pendientes de las fechas, de la información que se reporta, que sea consistente con los demás anexos contables de la renta, es supremamente importante porque, por ejemplo, a mí me pasó el año pasado a un cliente que le llegó un oficio persuasivo de una declaración que había tenido un error en las cifras. Se reportaron las operaciones sin los 3 últimos ceros. Entonces no eran en millones, sino en miles. Yo le reporté la operación, pero se reportó mal. Entonces eran inconsistencia y todo este tema, entonces pues tocó decirle, no, sí, mira, la sanción es esta, no sé qué, algunas veces estos oficios persuasivos se cruzan con amnistías, entonces pues se pueden hacer cosas allí. Pero pues lo ideal no es llegar a ese punto, pero sí es muy claro que una cosa es lo sustancial, que usualmente, que en ese caso nos podemos ir a procesos de discusión en la vía judicial y que pueden tomar hasta 15 años, hasta tener la decisión del Consejo de Estado, o los temas formales, que eso sí tienen un límite como de 5 añitos de discusión y de que uno puede, a veces los contribuyentes cuando se pone muy cansona la discusión de que era omisión, que era inconsistencia, dicen, ay, mire, yo le pago y cierro esto acá, cuando no son cifras tan relevantes, porque a veces también pasan esas discusiones con la administración. Y el reporte país por país, que pues es tan específico que les contaba que no lo presentan mucho, sí se rige por la norma del 651 del no envío de información. Entonces ahí también tiene su particularidad y también se sanciona. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Gracias, Natalia, súper, porque esto a veces sale errado lo que te comentaba inicialmente, ¿no? Estas obligaciones que no tienen un pago salen de ese radar sancionatorio, pero es importante tenerlo en cuenta porque no solamente pues para cuando apliquen, sino también conocer esos beneficios, esas reducciones que tú mencionabas también. Entonces, Sí. eso es Uh-huh. importante. Y digamos que ya para terminar vamos a hacer una dinámica donde yo le voy a decir a Natalia 3 errores comunes y Uh-huh. Natalia de cada ese error me va a decir una buena práctica con la que vamos a poder, una recomendación muy rápida con la que vamos a poder prevenir eso. Entonces,
Ok, Vamos a meternos en el caso en donde hay una empresa que presenta juiciosamente sus declaraciones, eh, tanto puede ser el informe local o su declaración informativa y lo demás, pero aún así recibe requerimientos, entonces está cumpliendo, pero no lo está haciendo de forma correcta, entonces le llega un primer requerimiento donde dice, oiga, es que estamos identificando que los comparables no son los adecuados o no mm, fueron los que realmente debía utilizar. ¿Qué podríamos ya, hacer ahí, Natalia, para mejorar esa eso. inconsistencia? Ok. Los informes locales deben tener todo el proceso descrito de cómo se llegó a esos comparables y efectivamente deben tener la información financiera, descriptiva y digamos funcional de esos comparables y yo debo en el estudio justificar cómo se obtuvieron, la fuente de información, la fecha en la cual se generaron o los encontré, por decirlo así, y deberían tener como un soporte de cuáles son las funciones y activos que tienen estos comparables frente a lo que yo estoy analizando, porque en algunos casos es una operación en específico, compra o venta, o es toda la compañía en conjunto. Entonces, ahí, digamos, afortunadamente, lo que se debe fundamentar también, además de lo que se reporta en el estudio, es que no, en términos de precios de transferencia, no se requieren comparables que hagan exactamente lo mismo que yo, sino que tengan un perfil funcional parecido. Puede que no manejen el mismo producto, pero sí tengan unas funciones similares en términos de manufactura o distribución, o asuman unos riesgos parecidos en la medida que también exportan o que también importan. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la gran ventaja es que también podemos apoyarnos en algunos pronunciamientos de sentencias del Consejo de Estado, donde cuando la DIAN ha cuestionado los comparables, el Consejo de Estado ha señalado que no se busca que sean exactamente idénticos, sino que tengan una similitud en su perfil funcional. Entonces, allí creo que también en los estados, en esas visitas, se debe también como argumentar con esos antecedentes por qué nuestros comparables sí son correctos. Ahora, si no lo son, porque pues también puede pasar. En este momento tengo un caso en el que digo, no sé cómo defenderlos bien porque si tienes fallas serias, ahí es un poco acudir al tema de las limitaciones de información, que también es cierto. A veces hay industrias muy específicas que encontrar información de comparables es muy difícil. Entonces también por ese lado como justificar que yo hice lo posible por buscar comparables locales o comparables de industria, pero no fue posible encontrar independientes, que es lo que más nos importa. Entonces por eso me decanté por eso proxy, que de pronto no es lo ideal, pero me ayuda a tener una idea de que sí cumple el principio de plena competencia. Súper, gracias, anotadísimo. Vayan Ujú. tomando nota porque esto es lo valioso de irnos, de hacerlo de esta forma práctica y realmente digamos, Sí, muy a las, la las realidad de lo que pasa. sentencias, hay dos en particular. L'Oreal, que creo que es del 2023, y ABB, que es del 2024. Esas dos hablan de comparables. Y en esas, básicamente creo que le fue, bueno, el ABB un 50-50, pero por otro tema ya de fondo que una imprecisión del contribuyente, pero tiene elementos válidos para soportar comparables. Súper, gracias, Natalia. Otra que está relacionada a la documentación y a los soportes es cuando me piden en una fiscalización, me solicitan esos contratos suscritos con mis vinculados y primero puede pasar que no los tenga, puede ser una, y otro que también es un caso muy común, que puede ser muy común y es que el contrato dice, vamos a poner un trato de un préstamo, dice que la tasa es del 2,4 pero cuando estoy reconociendo como tal el gasto de mi contabilidad, lo estoy reconociendo a una tarifa diferente o a una tasa diferente, entonces no es coherente la información de mis contratos frente a lo que estoy reportando. Entonces, en este tema documental, hablando de contratos, ¿qué nos podrías recomendar en este caso? Bueno,
un punto muy importante en precios de transferencia es que cuando el paso cero de esto es la delineación precisa de la transacción. Y eso significa reconocer o poder hacer una alineación entre el soporte documental y la conducta real de las partes involucradas. Cuando eso no se logra, es un problema porque a mí me toca construirlo todo posteriormente, entonces sacarme una factura en 2025, en 2026 por un servicio que me prestaron en 2024 o un costo que yo generé hace 2 años es muy difícil. Por eso cuando vamos a enfrentar este tipo de transacciones, casi que el proceso debe haber un proceso inicial de, bueno, vamos a tener un contrato, ya sea un préstamo, un servicio, un contrato de compra-venta, un contrato de regalo. ¿Qué va a cubrir? Seguramente deben haber comunicaciones de parte y parte de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a firmar. No, mira, a Colombia le sirve más esto, les queda mejor si cobramos esto así, no tenemos esta limitación, ojo que la retención, que hay que registrar el contrato, eso debe quedar como un registro de, bueno, listo, firmemos el contrato. Ah, bueno, que lo firmamos digitalmente, no sé qué, listo. Ok, ¿qué esperamos de ese contrato? Ah, si es un contrato de préstamo, no, pues qué bueno porque ya tendré recursos para ejecutar estas actividades. Hicimos un análisis de riesgo para determinar una tasa que era de mercado. Ahí ya has adelantado parte del estudio de precios de transferencia. Que si fue un tema de servicios. Ah, bueno, entonces resulta que con ese servicio, ¿yo qué esperaba? Bueno, yo contraté un servicio de marketing con mi casa matriz y espero que mi presencia en el mercado aumente de un 5% a un 10% en los próximos 2 años. Ok, ¿y eso cómo lo voy a medir? No, lo voy a medir con un aumento en ventas de tanto por ciento. Ojo, debe ser algo razonable, ¿no? No es que yo le pague este servicio y voy a crecer 50% de un año a otro, tampoco, no es, no es real, pero tengo esa expectativa y entonces en la medida en la que yo documente que eso que me está prestando va a tener una mejora para mí, ya empiezo a construir la validez y la deducibilidad de ese contrato, pero eso es en tiempo real, no 2 años después, ¿sí? Entonces, si yo lo conservo y digo, ok, ya tengo ese servicio de mercadeo, ¿y qué pasó allí? Vino esta persona, hicimos esto, hicimos esta capacitación, hicimos este evento con no sé quién, hicimos tal cosa, y efectivamente empezamos a notar que la presencia en redes mejoró, que pudimos participar en tal licitación y que no nos salió la mega licitación, pero que ya nos conocieron y que nos pidieron tal cosita pequeña. Ah, bueno, entonces sí sirvió de algo que nos asesoraran en esa merca. Ah, listo, asociar todo eso. Listo, se acabó el contrato. Listo, ok, pagué la retención, todo el cuento, bla, 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 si se más, lo presento en precio de transferencia, lo documento y ya. El tema es todo un proceso, desde la idea inicial del contrato, ya sea préstamo, servicio, hasta el final, hasta cuando ya se acabó y que efectivamente yo pueda decir, hola, sí sirvió. O bueno, puede que de pronto no crecí el 10% que yo esperaba, pero sí crecí algo y ahora no me gané la licitación, pero al menos pude participar. ¿Mm? Eso también es una mejora económica. El punto es documentarla y mostrarla. Pero eso yo no me lo puedo inventar cuando llega la Diana. Me toca en el momento, en tiempo real, cuando estoy pactando la operación. Ese es el gran problema, que nosotros no lo hacemos. Y que muchas veces nos llega, toma el contrato, firme y ya. Pero espere, o sea, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces es un cambio de chip bastante importante. Súper, gracias, Natalia. Listo. Y por último, ya saben que pueden ir haciendo, si tienen alguna pregunta, poder dejarla en el chat. Y esta es súper interesante porque también se da muy seguido y es que me están requiriendo porque estoy presentando estudios desactualizados. Me cogió la tarde y pues no me da el tiempo de preparar toda mi documentación comprobatoria, de hacer todo este análisis, pero ¿y si tomamos el que presentamos el año pasado o de pronto que tomamos uno que es de una hermanita a nivel de grupo que me pueda servir y simplemente cargamos el mismo, entonces queda ese reporte desactualizado? Cuéntanos en este No, caso cómo lo ves.
Nuestra legislación es muy detallista en el contenido del informe local y en la parte del análisis económico, que es lo más delicado, donde yo determino si cumplí o no con el principio de plena competencia, me exige que los análisis que yo haga deben ser, uno, con información año a año. Si es año grabable 2025, es la información fiscal del contribuyente del 2025 y de los comparables del 2025. Si por alguna razón no es posible, porque las bases de datos no se han actualizado, porque tuve que presentar con la renta, algún ajuste, alguna cosa, yo tengo que demostrar que lo hice con la información reciente, la información más reciente que estaba disponible en el momento y la fecha en la que lo hice. Puedo haber tomado, ok, en ese momento que lo hice en abril de 2026, solo estaba hasta el corte de noviembre, marzo de 2025, por ejemplo. Entonces fue por esto y esto y esto, y tengo que mostrar todo el proceso, las bases de datos que se usan para precios usualmente tienen la forma de sacar esa información. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que los perfiles funcionales, hay cosas que eso puede ser comunes en las compañías, pero cuando la administración tributaria detecta que de pronto estamos haciendo un copy-paste de un perfil funcional de una hermanita nuestra y que no, ni siquiera lo hemos adaptado al mercado colombiano, me lo puede descartar. Porque si no tengo un buen análisis funcional, eso no me pone en duda el análisis económico. Entonces, en esa medida, sí debo ser muy juicioso en que, ok, el mercado colombiano es uno, tiene unas consecuencias, tiene unos, por ejemplo, por ejemplo, los estudios de 2026, tuvimos año electoral y solo fue por acá. En el vecindario no hubo, creo que Perú fue el otro. Pero, digamos, no es comparable la situación con, por ejemplo, un Estados Unidos o un Brasil, donde pues estaban en otro tema, y mucho menos si, por ejemplo, la entidad que estoy analizando, el contribuyente que estoy revisando, es una entidad cuyo cliente más importante es el Estado, por ejemplo, que puede pasar. Cuando hay ley de garantías, pues la cosa es distinta. Entonces, en esos casos yo no puedo llegar y copiar y pegar lo que están haciendo en otro lado porque no. Toda empresa es un universo diferente, incluso estando dentro del mismo grupo multinacional. Toda empresa es diferente de año a año. Y sobre todo si está en Colombia, porque aquí pasan muchas cosas. Cuando no fue el COVID, fue el estallido social. Y después, crisis de contenedores. Y después, cambio de gobierno. Y así. Y cada año, si ustedes se fijan, siempre hay algo que... Y eso sin hablar de cosas particulares de las industrias que les pasa, que de pronto nosotros no alcanzamos a saber porque de pronto no tenemos clientes en industrias muy específicas. Pero, por ejemplo, si un día se acaba el silicio, por ejemplo, vuelvo al tema del silicio, yo en 2010, eso fue en el 2008, yo no tenía ni idea que el silicio se necesitaba para hacer el vidrio, pero resulta que gracias a esa escasez hubo muchas empresas de temas de vidrierías, de moldería, que les fue súper mal y que tuvieran temas de precios de transferencia por esa escasez. Entonces, en esas empresas, venirles a aplicar otros perfiles funcionales de otros mercados, pues seguramente no habría sido una buena idea. ¿Listo? De acuerdo, no, Entonces, gracias Natalie, muy interesante. Entonces, este espacio es para que puedan hacer las preguntas en caso que las tengan. Vamos a proceder, que en este momento tenemos una, Natalia, que dice el incremento del pasivo con pasivo proveedores con el vinculado, ¿cómo afectaría? esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Si hay un aumento en el pasivo con proveedores, significa que yo de pronto no le he pagado a mi proveedor vinculado a las compras que le he hecho. Y pues chévere, entonces yo le compro, me sigue dando la mercancía, pero es nada que le pago. Entonces, ahí puede haber un riesgo. ¿Por qué? Porque puede haber un financiamiento implícito. Porque dice, oye, pero, y esa cuenta por pagar crezca y crezca y crezca y crezca y nada. En el mercado independiente, entre independientes, cuando nosotros le compramos algo a alguien y no se lo pagamos, ¿qué nos pasa? Nos cobran intereses de mora, dicen, bueno, o me lo devuelves o te mando el prejurídico o te mando el chepito, pero entre vinculados sexualmente eso no pasa. Entonces, o montamos un financiamiento o miramos cómo
cómo gestionamos esa cuenta por pagar, porque el riesgo puede que para Colombia no sea tanto porque finalmente no hay un costo que esté afectando como tal la renta directamente. Pero mi vinculado al exterior, sí, oiga, pero ¿y qué? ¿Cuándo me va a pagar? Y esto cada vez más se tiene que ver en 2 vías. Tiene que verse, digamos, esas operaciones tienen que ser equitativas para ambos. Entonces, y si es por prevención o provisión de inventarios, yo creo que era provisión, tal vez, en inventarios. Provisión, yo creería Provisión. que sería. Sí, ahí el riesgo es más para la que vende, porque debería estar ejecutando alguna acción para recuperar esa plata. Planeación de inventarios, provisión. Sí, porque esto es muy común. Y en Colombia, en Colombia lo que puede pasar es que en algún momento la diga, bueno, esta cuenta por pagar, de pronto reconocer un financiamiento implícito. No lo he visto, pero podría pasar. No Gracias, sé si Natalia. Al momento no tenemos, no sé si tienen alguna otra pregunta, en caso que la tengan y alcanzan a hacerla. Si no, ya saben que se pueden unir también a nuestro canal de WhatsApp. Por ahí vamos a estar compartiendo las memorias, vamos a estar compartiendo más información de los próximos eventos que tendremos en estos. También van a encontrar nuestros datos de contactos y digamos que aquí ahora en pantallas van a encontrar un código QR que pueden escanear para que nos puedan dar su opinión frente a esta capacitación, frente a todo el material que desarrollamos. También sus sugerencias, sus opiniones son importantes para que nosotros podamos seguir mejorando y podamos seguir brindándoles eventos tan interesantes como estos. Entonces, la invitación es a que puedan escanear el código, que se puedan vincular a nuestro canal, puedan recibir la memoria y el certificado de la participación de este conversatorio tan interesante y cualquier cosa que necesiten frente a a materias de precios de transferencia van a encontrar nuestros contactos. Algo que es importante mencionar acá, y que Natalia lo dijo en cada participación que tuvo de una forma tal vez global, pero en el tema del mundo de precios de transferencia, cada compañía es un mundo diferente. Entonces, tal vez acá Natalia mencionó algunos casos que quisimos traer para que ustedes los tuvieran, pero pues que para ustedes en la compañía donde estén, por la operación, por el sector, por la estructura del grupo, por muchas situaciones más, sean diferentes. Entonces ahí es donde es importante hacer ya un análisis particular, específico para la compañía y que se pueda definir un alcance eh, valga la redundancia, específico frente a las obligaciones que tiene en materia de precios de transferencia y no de una forma general. Entonces, importante que esto lo tengamos en cuenta cuando vayamos a hacer nuestro análisis de precios de transferencia, en que podemos tener referencia, por supuesto, pero ese análisis particular siempre va a ser importante para documentar nuestras obligaciones en materia de precios de transferencia. Entonces, nuevamente, muchas gracias por haber participado. Invitadísimos a nuestras próximas capacitaciones que estarán muy interesantes, al igual que esta. Y ya saben, ahí están nuestros contactos. Natalia, muchísimas gracias por tu participación. a ustedes por la invitación y a toda la audiencia por conectarse. Vale, gracias. Feliz resto de día Bueno, para todos. Chao. vale, un abrazo, que estén bien, chao.